México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte. 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Hacia 1984, hacia el advenimiento de los hermanos grandes. Desde que José López Portillo era candidato a la presidencia, la CIA trató de colocar agentes en su equipo. Era junio del 76, cuando Manuel Buendía publica un artículo en el que muestra haber detectado la estrategia de la CIA en lo referente al petróleo recién descubierto en México. Se trataba de hacer parecer que México nadaba en petróleo, creando las expectativas de estar por ser una potencia petrolera. El país número 2 en riqueza petrolera. Así que, mexicanos, dispóngase a vivir en la abundancia. Tienen cuenta abierta en los grandes bancos. Después, José López Portillo y todo el país caerán en la cuenta de lo que significaba administrar la abundancia. Vale el espacio contar lo escrito por Manuel Buendía en ese principio del auge. Conocedores de ser un pueblo manirroto e imprevisor, la inteligencia yanqui sabe lo que hemos dilapidado y cuáles son nuestras debilidades políticas. Lo que aprovechan concienzudamente para llevarnos como de la gamarra a un despeñadero. Para ellos, cabe dentro de lo posible, si nos envuelven otro poco en su propaganda, que acabemos por tomar la existencia del petróleo como una cuenta bancaria contra la que podemos girar cheques porque es inagotable. Simultáneamente estaríamos aumentando nuestra ya escalofriante deuda exterior bajo el cálculo alegre de que con el petróleo se paga cualquier cosa. A un plazo no muy corto, pero tampoco demasiado largo, estaríamos envueltos en problemas económicos de tal magnitud que nuestras presiones sociales internas estallarían sin remedio. Entonces, los Estados Unidos tendrían preparado para instaurarse en México un gobierno según el modelo de los países del Cono Sur, aunque no sería el caso de esto último, dado que el neoliberalismo que se advendría haría innecesario el gorilato. Lo demás es el caso ocurrido. Y si Carlos Monsiváis decía que en México había nacido una generación de pro-norteamericanos, Manuel Buendía nos cuenta en dónde se preparaban venturosos ejecutivos para venir a civilizarnos. En una escuela ubicada en Phoenix, Arizona, la Escuela Norteamericana de Administración para Profesionales, ENAIP, una escuela de prestigio que no tenía problema para colocar a sus egresados. A la fecha, 10,000 hombres y mujeres egresados de esa escuela se encuentran en 109 países, ocupando puestos claves en unas 2,000 compañías de las de mayor prestigio internacional. Estos egresados de la ENAIP desempeñan puestos de presidentes de bancos, gerentes de industria, contadores en jefe e incluso presidentes de consejos administrativos. Es decir, un ejército de ejecutivos bien preparados para hacer funcionar debidamente la economía mundo capitalista, a favor del empresariado transnacional, cabría agregar. En ella se graduaban ciudadanos estadounidenses muy bien capacitados en el arte del engaño y la insidia, pero sobre todo duchos en hacer cuentas, aptos para ser calificados potenciales agentes de la CIA, ejecutivos pro-yanquis mimetizados en el extranjero, promocionando la American Way of Life. Pero por supuesto que la escuela también admitía estudiantes venidos del extranjero, sí, a graduarse de vendepatrias e incondicionales agradecidos, los que regresan a sus lugares de origen convertidos en ejecutivos al servicio de líderes empresariales promoviendo el desarrollo del tercer mundo. ¿Qué de extraño podía tener que un extranjero egresado de tan prestigiada institución educativa se dijera congratulado por tener trabajo asegurado al regresar a su país en alguna importante compañía internacional? Thunderbirds imperialistas, estadounidenses y latinoamericanos y demás, esperando trabajar en red, teniendo un futuro promisorio con las aperturas que la política económica neoliberal estaba por generar, trabajo garantizado y sin necesidad de dar un golpe de Estado para la penetración de la inversión
y la empresa extranjera en pro de modernizar y desarrollar a los del patio trasero atrasados. Estupendo. Ya pueden los países en desarrollo legislar todo lo que quieran para reservar a sus nacionales mayoría de puestos clave en la dirección de las empresas. Los Estados Unidos se encargarán de formar en la ENAIP a todos los nativos que le envíen, para que, como dice el agente de la CIA en México, se vuelvan adalides del estilo norteamericano de hacer las cosas. Pero lo peor del caso radica en que habría no solo ejecutivos y empresarios cipayos de la nueva neoliberal neocolonia. Al lado de los Chicago Boys, tecnócratas ubicados en altos cargos de empresas y secretarías de Estado. Lo peor del caso es el advenimiento de los presidentes doctorados en Harvard y en Yale, garantía del edicto neoliberal. La política externa emprendida por José López Portillo fue en buena medida similar a la de Luis Echeverría, otro candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero el apoyo diplomático prestado a las guerrillas independentistas centroamericanos fue la actividad de esta política externa que más disgusto causó a los reaccionarios reaganistas. Para cuando al interior de México la sinfonía terrorista de la derecha iba en franco incremento, de lo cual seguía dando cuenta Manuel Buendía, que opusdeístas inquietos por la muerte del dictador Franco y el paso a la democracia española les pone activos en México, procediendo a cerrar filas, lo mismo que a ir en santa procesión al Cerro del Cubilete a llenarse de energías para una imaginaria cruzada que habrían de emprender contra los comunistas que amenazaban de poner la democracia, la libertad y el catecismo. No pocos de estos cristianos son terroristas activos, que manejan desde la intimidación y el secuestro hasta los explosivos y las balas, a veces contra imaginarios comunistas, a veces contra los miembros de las propias organizaciones católicas. De Italia llegaban informes de que grupos neofascistas tenían vínculos con grupos ultras en México, amenaza latente, presión para garantizar el giro hacia la derecha. ¿Y quién mejor que los tecos aquí en México para secundar a aquellos? Por aquel entonces su activismo era notable y sus relaciones con la derecha extranjera inocultables y envidiables. Poco antes de mayo del 76, un prominente dirigente de un banco interamericano que venía a visitar a Pinochet hizo escala en Guadalajara para apadrinar a una nueva generación de tecos. Para nadie es un secreto que el jefe de relaciones públicas de ese banco en Washington es un prominente teco, sobrino del Führer de la UAG. No se dirán nombres, pero sí las instituciones que están para qué. La CIA tenía en México un gran grupo de cobertura, interesados tanto en el permanente hostigamiento a Cuba como en entrometerse en Centroamérica actuando en contra de los insurgentes. Mientras que el principal objetivo perseguido en México era ejercer presión tendiente a ir estableciendo las condiciones para un cambio de modelo proempresarial, borrando al Estado interventor en la economía. Para fines de 1977, un elemento de la embajada estadounidense y representante de la American Chambers of Commerce of Mexico se hacía notar con declaraciones en los diarios de la capital, justo cuando la economía mexicana estaba en problemas. El propósito de las declaraciones efectuadas no era otro sino el de hacer advertencias, amenazas sobre lo que nos podía pasar si el gobierno de México y demás empresas no optaban por beneficiar los intereses norteamericanos. De ello se trataba la intención injerencista de la época, cuando el presupuesto destinado al espionaje por el gobierno norteamericano al año era de 13.500 millones de dólares, 184.000 millones de pesos, equivalentes al presupuesto de 19 secretarías de Estado mexicanas, haciendo fácil el realizar actividades tales como las de información pública, propaganda y relaciones públicas para influir en la opinión de los mexicanos. Proyectos para explotar mantos acuíferos en el noroeste de México, posibles gracias a la avanzada y exclusiva información satelital, propuestos en México por un exagente de la CIA, dan una idea de lo que se traían entre manos los de la agencia intervencionista.
cuando que el negocio grande era la información concerniente al petróleo. La candidez de los funcionarios de Pemex servía para dar cabal cumplido a la intención de los yanquis. Desde hace 8 meses, por acuerdo de la Dirección General de Pemex, toda la información estratégica sobre esta industria fue situada en bancos de datos de Houston y Chicago y es manejada por la Computer Science Corporation mediante un contrato con Pemex. Así pues, cualquier entidad norteamericana, inclusive los organismos de espionaje del Pentágono y del Departamento de Estado, no tienen más trabajo que conectar sus propias computadoras a las de la CSC. ¿Cuántas veces deseen información actualizada sobre Pemex? Y además, Pemex paga para que así sea. Por increíble que parezca, no hay inteligencia de Estado en México. Esto es reivindicar la condición de ser un país colonizado y dirigido por funcionarios altamente corruptibles. ¿Candidez? Bueno, con decir que CONACYT reproducía, traducido al español, una obra realizada por la CIA intitulada Campos petroleros gigantes y recursos mundiales de petróleo, firmado por Richard Nering a junio del 78. A la dirigencia del CONACYT no le pareció importar la baja estofa de la procedencia. Tenía toda la razón Manuel Buendía al reclamar. Ninguna estimable institución de cultura superior en cualquier país que se respete a sí mismo podría considerar que se enriquece en lo moral o lo académico publicando subsidiariamente trabajos de la CIA o para la CIA, porque esa labor editorial en la que se invierten recursos de un pueblo tantas veces víctima de la propia agencia, de un modo muy claro, significa un aval académico, moral y aún político para que una de las más abominables invenciones del imperialismo, la Central Intelligence Agency, jamás podrá ser tocada asépticamente. Aquella relación servía para entregarle valiosa información a la agencia, cuando que a esta le servía para aminorar las defensas del país en los tratos referentes a la comercialización del petróleo con los Estados Unidos. El que el exdirector de Pemex, Díaz Serrano, estuviera asociado ni más ni menos que con George W. Bush, debía decir mucho de la asociación oscura, como el chapopote, para entonces ya habida entre los imperialistas y los vendepatrias. Y consta en el trabajo emprendido por Buendía que Bush era un connotado elemento de la CIA, un dirigente que hizo resurgir por sus fueros a la maldita agencia. Nada más y nada menos que un pez gordo de la CIA fungía como jefe de la estación en México, Lawrence Stanfield, un cabal dirigente terrorista que en abril de 1976 convocó en San José, Costa Rica, una gran convención de exiliados cubanos, con base en los membretes Acción Cubana, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, Alfa 66 y Jóvenes de la Estrella, y Movimiento Nacionalista. La CIA construyó el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas, el CORU, y nombró coordinador general al médico de niños y asesino profesional, Dr. Orlando Bosch. Solo medio año después ocurrió el atentado en contra de un avión cubano en el Caribe, que le costó la vida a 73 personas. Y si regresamos 3 meses atrás en aquel mismo año, el 23 de julio, el CORU intentó secuestrar en Mérida al cónsul cubano, fracasando en el intento, pero no dejando de causar daño, pues asesinaron al secretario del cónsul, Artañán Bayas. El objetivo del secuestro consistía en ejercer presión en contra del gobierno de México para que pidiese a Fidel Castro la liberación de Huber Matos y Eloy Gutiérrez Menoyo.